Vamos a iniciar el protocolo del acto solemne de hacer nuevo académico en esta corporación. Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Manuel de León Rodríguez. Los académicos señores Sanz García y Echenique Landívar se servirán a acompañar al estrado al nuevo académico. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Manuel de León Rodríguez para leer su discurso de ingreso. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores y señoras académicos, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para esta Real Academia, no solo por el gran honor que me dispensa acogiéndome entre sus miembros, sino sobre todo por el enorme cariño que siempre he encontrado en esta casa ya desde el momento en que fui elegido académico correspondiente. En segundo lugar, deseo también expresar mis excusas por el retraso en presentar este discurso. Las circunstancias así lo han demandado y no es el momento ahora de recordar sucesos que nunca se deberían haber producido y que no se corresponden con lo que debe ser la vida académica en su sentido más extenso, pero hoy es una ocasión para el júbilo en la que solo debe imperar la alegría. Mi vida ha transcurrido en dos ámbitos muy diferentes, aunque estrechamente relacionados. La Universidad de Santiago de Compostela, donde estudié la licenciatura de Matemáticas y me doctoré en 1978, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que me incorporé en febrero de 1986. Probablemente mi vida hubiese transcurrido por senderos más tranquilos si hubiera proseguido mi carrera universitaria, pero quisieron los hados que se cruzara en mi camino el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Era un momento difícil para las matemáticas en esa casa. Con la desaparición del Instituto Jorge Juan de Matemáticas parecía haberse cerrado el ciclo de esta disciplina en el principal organismo público de investigación de nuestro país. Esa desaparición afectaba también a otra institución que llevaba una vida paralela a la del Instituto, la Real Sociedad Matemática Española. Es así como desde el primer momento en pisar el campus de la calle Serrano, mi conciencia colectiva fue estimulada y yo comienzo una lucha personal de años para que la situación cambiara. Gracias. No es este lugar para los detalles, pero en 1996 iniciamos la reconstrucción de la Real Sociedad Matemática Española y en 2007 se creó el Instituto de Ciencias Matemáticas. La Real Sociedad es hoy en día una sociedad respetada internacionalmente y el Instituto de Ciencias Matemáticas fue el primero del CSIC en conseguir el galardón de excelencia Severo Ochoa. En este largo camino de más de 4 décadas quedan muchos otros logros conseguidos por la comunidad matemática española en los que he participado activamente y de los que me siento, por qué no decirlo, muy orgulloso. Comparezco hoy aquí ante ustedes para impartir mi discurso de recepción a la medalla número 36 de la Real Academia, una medalla que tiene numerosos antecesores ilustres. Y esta es la lista de los académicos que me han precedido en esta medalla. Permítame decir algunas palabras acerca de ellos. Don Lorenzo Gómez Pardo y Enseñat, que es uno de los pioneros de la ingeniería de minas en España, que fue diputado a Cortes y académico fundador, que no pudo impartir su discurso por su muerte temprana a los 48 años.
don José Subercasi Jiménez, que hizo importantes contribuciones a la geología y la meteorología, don Manuel Becerril Bermúdez, 2 veces ministro de Ultramar y una de Fomento, don Vicente Ventosa y Martínez de Velasco, primer astrónomo y director del Observatorio de Madrid, don Antonio Vela Herranz, catedrático de Astronomía y Física en la Universidad Central, hoy Complutense y consejero de Instrucción Pública, don José Gabriel Álvarez Ude, que me une con él porque ha sido director del Laboratorio Matemático de la Junta de Ampliación de Estudios y miembro también de la Real Sociedad Matemática Española, don Germán Ancochea Quevedo, uno de los pioneros en la geometría diferencial en España, y don José Javier Etallo Miqueo, otro pionero de la geometría diferencial española y con el que tuve un excelente contacto profesional. Don Javier siempre me trató con un enorme cariño y solía encontrármelo paseando por el barrio, ya que hemos sido vecinos en la castiza Avenida de la Reina Victoria. Él también fue director del Instituto Jorge Juan de Matemáticas en una época muy diferente, pero a la que me siento conectado de manera natural, ya que el Instituto de Ciencias Matemáticas es el heredero natural tanto del Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta como del Jorge Juan. Mis inicios en la carrera investigadora se hicieron bajo la dirección de otro geómetra de referencia en nuestro país y vinculado también a esta Real Academia, el profesor don Enrique Vidal Abascal, que creó una importante escuela de geometría diferencial en Santiago de Compostela, que tuvo muchísimas ramificaciones a través de sus discípulos en otras universidades como Valencia, Granada, La Laguna, Murcia, País Vasco y Sevilla. Creo que fui el último estudiante de doctorado del profesor Vidal Abascal y de él aprendí no solo geometría, sino una forma de entender la vida académica como un ejercicio de servicio a la comunidad y como no debemos nunca conformarnos con la situación en la que nos toque trabajar. Al contrario, siempre debemos estar atentos a cómo podemos mejorarla. Nos enseñó también el valor de la colaboración y algo que entonces no era tan evidente, la importancia del espacio común europeo. Describiré brevemente mis temas de investigación, aunque inicialmente no tenía como objetivo las aplicaciones. El estudio de las estructuras geométricas en los fluidos tangentes de orden superior me llevó directamente a la formulación geométrica, que diríamos ahora simplética, de los sistemas lagrangianos de orden superior. Mi vida investigadora se ha movido desde entonces siempre en estas dos vertientes, la geométrica y la mecánica, incorporando en los últimos tiempos la mecánica de medios continuos. En esta memoria que presento a la Real Academia he intentado trazar un recorrido de la mecánica desde los primeros tiempos de la humanidad y sobre todo su relación con la geometría, que ha dado lugar a un área de investigación que hemos dado en llamar mecánica geométrica, es decir, el uso de la geometría para plantear y tratar de resolver las ecuaciones de la mecánica. En el discurso no he pedido ser exhaustivo y no he incorporado tampoco la mecánica de medios continuos, que por sí sola requeriría un tratado completo. Esta cita de Paul Dirac es una cita que refleja bastante el trabajo de los matemáticos cuando nos dedicamos a hacer cuestiones relacionadas con la física. Y decía Paul Dirac que el matemático juega un juego en el cual él mismo inventa las reglas, mientras que el físico juega un juego en el que las reglas se las proporciona la naturaleza. Pero cuando va pasando el tiempo, llega a ser cada vez más evidente que las reglas que el matemático encontraba interesantes son las mismas que aquellas que la naturaleza ha elegido. En ese juego entre la física y las matemáticas es en el que me he movido a lo largo de mis años de investigación. El nacimiento de la mecánica como una disciplina puede datarse en la más remota antigüedad, ya que desde siempre el hombre ha sentido la necesidad de crear instrumentos con los que buscar medios de subsistencia, defenderse de las inclemencias del tiempo, los animales o las amenazas de otros hombres. La mecánica, como teoría explicativa de los fenómenos asociados al movimiento de los cuerpos, a su composición y sus propiedades, así como la necesidad de dar cuenta de los acontecimientos celestes, puede decirse que nace con los griegos. Y tras un periodo con pocos progresos en el que destacan las aportaciones de los árabes, la evolución científica tiene lugar por la obra de personajes como Copérnico, Galileo Galilei, Kepler e Isaac Newton. Y es finalmente en los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente gracias a los desarrollos de los matemáticos franceses, cuando la mecánica toma el rango de una disciplina con nombre propio. La mecánica es una especie de meeting point, de punto de encuentro, en el que convergen las más diversas disciplinas: la geometría, el análisis matemático, la física, la computación. Y sin embargo, a lo largo del siglo XX, cuando surge lo que ahora hemos dado en llamar
mecánica geométrica. Mecánica es una disciplina, como decía, a caballo entre la física, las matemáticas y la ingeniería, con muchísimas ramificaciones. En física ha predominado más la mecánica cuántica, en la ingeniería la mecánica de los medios continuos, mientras que en matemáticas ha ayudado a desarrollar campos tan relevantes como los sistemas dinámicos o la geometría simplética. En la memoria que he presentado está dividida en varios capítulos y contiene referencias a distintas épocas y avances. Iré sobre ellos con brevedad y en algún caso me apoyaré en alguna diapositiva para hacer más claro el contenido. He elegido algunos personajes que han hecho contribuciones importantes, aunque no son obviamente los únicos. La mecánica en el mundo antiguo tiene personajes relevantes como Aristóteles, que estableció los principios generales del cambio que gobiernan los cuerpos, tanto vivos como inanimados, sus movimientos y cambios de lugar, sus cambios de tamaño, cómo se generan o desaparecen. La obra principal de Aristóteles, en lo que se refiere a este ensayo, es la física, en la que frente a autores anteriores como Heráclito, Parménides o Platón, definen los conceptos, principios, acciones, elementos, posibilidades de toda realidad. El otro personaje al que me quiero referir es Arquímedes, que nació y murió en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, y está considerado como uno de los científicos más sobresalientes de la historia. Los logros de Arquímedes mecánica son numerosos. Basta citar, por ejemplo, las leyes de las palancas y de otras máquinas elementales, y el estudio de la dinámica, la estática y la hidrodinámica. Es bien conocido la anécdota de que, entrando en su bañera, fue como que encontró lo que hoy se llama el principio de Arquímedes y salió desnudo a la calle gritando «Eureka, eureka, lo he encontrado, lo he encontrado». Las palancas de Arquímedes, por decir algo de sus contribuciones, pues una palanca es una barra rígida que oscila sobre un punto de apoyo debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas que llamamos potencia y resistencia, y lo que Arquímedes encontró fue la ley de la palanca, que dice la potencia por su brazo sobre la resistencia por el suyo, y clasificó las palancas en tres categorías. Se cuenta que estaba tan entusiasmado con su ley de la palanca que le llegó a afirmar dando un punto de apoyo y mover el mundo. La relevancia de Arquímedes queda muy clara porque fue además un excelente matemático. Si recordamos que es el protagonista del premio más importante que concede la Unión Matemática Internacional cada 4 años, la medalla Fields. En la cara de la medalla se puede ver un relieve de Arquímedes con una inscripción que dice «Trascender el espíritu y dominar el mundo», y en el reverso «Los matemáticos de todo el mundo reunidos aquí les rinden un tributo por su trabajo sobresaliente». Otro personaje importante en el desarrollo de la mecánica es Zenón de Alejandría, que se atribuyen inventos como la primera máquina de vapor o la primera máquina de venta automática de la historia. Otro personaje importante es Ptolomeo, es uno de los astrónomos más influyentes en el mundo griego, que fue el creador de la teoría geocéntrica que prevaleció durante casi 1400 años. Y en su obra, el Almagesto de Ptolomeo tiene el honor de compartir con los elementos de Euclides la verdad de ser de los textos científicos más usados en la historia de la ciencia. Paso ahora a describir, a decir algunas palabras sobre la época romana, que es la transición del mundo antiguo griego al mundo más moderno, aunque se suele decir que la ciencia en la antigua Roma era de carácter muy práctico y no basada, como la griega, en el pensamiento abstracto. Sin embargo, los romanos se les tiene como depositarios de los desarrollos griegos y de sus aplicaciones. Destacaron, en el caso que nos ocupa, por construir una sofisticada red de carreteras, viaductos, minas, edificios, probando un desarrollo muy importante en los aspectos prácticos de la mecánica. La aportación de los árabes es también importante en el caso de la mecánica. A veces se quiere reducir a un mero papel transmisor de la ciencia griega a Europa. Sin embargo, desarrollaron en los campos de las matemáticas y de otras disciplinas una enorme cantidad de conceptos nuevos que pusieron una base importante para la revolución que iba a llevar a cabo posteriormente Copérnico, Galileo, Kepler o Newton. En la memoria pueden encontrar una serie de matemáticos árabes que han hecho contribuciones importantes a la mecánica. En la Edad Media se trató la llamada ciencia de los pesos, que era como se refería entonces a la mecánica,
por ejemplo, con el alemán Jordanus de Nemorarius, a finales del siglo XII, que introduce conceptos de gravedad posicional y de fuerza, y se le atribuye el concepto de desplazamiento virtual. Otro nombre importante es Jean Buridan, un filósofo francés que formuló una noción de inercia, intentando explicar el movimiento con lo que llamaba la teoría del ímpetu. Pasamos ahora a épocas más recientes, es el nacimiento de la mecánica moderna con personajes como Copérnico. Copérnico cobra cumbres de las revoluciones de las esferas celestes y es una de las claves de la ciencia moderna del Renacimiento y de la revolución científica que este movimiento produjo en Europa. La propuesta de Copérnico rompe con la visión central que se daba a nuestro planeta y es el Sol el que ocupa el lugar central. Es importante destacar que la obra de Copérnico no es perfecta, ya que hereda el sistema de los epiciclos de Ptolomeo, que habían utilizado para explicar los movimientos del proceso de los planetas. De cualquier forma, el nuevo modelo de universo parece mucho más simple y elegante, y la revolución estaba en marcha, y son personajes como Galileo Galilei, que destacó en muchos campos del saber, especialmente en astronomía, matemáticas y física, y simboliza la importancia crucial de la observación y la experimentación para el desarrollo científico. Es precisamente esta forma de trabajar basada en la observación lo que le creó ciertas dificultades y pugnas con la doctrina dogmática de los aristotélicos. Todos nos gusta recordar la frase famosa de Galileo de que la filosofía está escrita en ese vasto libro que continuamente se ofrece a nuestros ojos, el cual, sin embargo, no se puede entender si no se ha aprendido a conocer su lengua y a conocer el alfabeto en que está escrito, y está escrito en el lenguaje de las matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola palabra. Sin ellos solo se conseguiría vagar por oscuros laberintos. En el diálogo sobre los principales sistemas del mundo, Galileo destaca la noción de inercia, que fue esencial para el posterior desarrollo emprendido por Isaac Newton. Y de todos es sabido que sus aseveraciones científicas tuvieron problemas con la doctrina de la Iglesia, y su frase pur si mueve pasó a ser un paradigma de la rebeldía entre los poderosos. Otro personaje que a veces no se cita desde el aspecto científico es Leonardo da Vinci, que fue un gran estudioso de la mecánica en sus aspectos más variados y prácticos, la dinámica de los objetos voladores, las armas, estudio de materiales para sus proyectos de escultura. Y hay una cita de Leonardo da Vinci que a mí me gusta siempre recordar en su Tratado de la Pintura. En la primera parte, si la pintura es ciencia o no, y dice: ninguna investigación humana se puede llamar verdadera ciencia si no pasa por la demostración matemática. Otro de los grandes científicos que han contribuido a la mecánica es Johannes Kepler. En su obra Mysterium Cosmographicum usa los sólidos platónicos para describir el sistema solar. Consigue tener buenos datos observacionales gracias a la colaboración con Tycho Brahe cuando se traslada a Praga, y bueno, pues todos es conocido las tres leyes de Kepler que nos dicen cómo funciona el sistema solar, y que tienen ahí en la diapositiva. El gran gigante de esta época es Isaac Newton, que extrajo de los escritos de Kepler la formulación matemática precisa de esas leyes, relacionándola con sus propios descubrimientos, dando un sentido físico preciso a las leyes empíricas. Su estudio condujo a la formulación de la ley de la gravitación universal en ese año o 2 años en el que Newton tiene que retirarse al campo por la peste que se produce en Londres, y es el periodo, según él mismo, más fecundo de su historia. La obra magna de Newton es la filosofía, los principios matemáticos de la filosofía natural, que contiene la primera exposición impresa del cálculo infinitesimal, así como los fundamentos de la física y la astronomía formulados en el lenguaje sintético de la geometría. Y estas son las leyes de la dinámica que estudiamos en la escuela de Newton.
Newton fue un genio excepcional y basta recordar lo que el poeta Alexander Pope decía de él: la naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la noche, Dios dijo que sea Newton y todo fue luz. Los fundamentos rigurosos de la mecánica vienen de la mano de Euler y de Lagrange, y son las ecuaciones de Euler-Lagrange, desarrolladas por Euler y por Lagrange en la década de 1750, que constituyen la fórmula más importante del cálculo de variaciones y dan un método para encontrar funciones que optimizan un funcional de coste-edad. Fueron obtenidas en relación con el estudio del problema de la tautocrona, determinar una curva sobre la que una partícula caerá a un punto fijo en un tiempo fijado, independientemente del punto inicial. Lagrange resolvió este problema, le envió la solución a Euler y Euler le contestó enseguida diciendo que estaba impresionado con sus nuevas ideas, y los dos desarrollan este método y lo aplican a la mecánica, y llevó esto a la formulación de la mecánica lagrangiana. La mecánica lagrangiana, como pueden ver en esta transparencia, si comenzamos con n partículas en el espacio de 3 dimensiones, en el espacio euclidiano, cada una con sus 3 coordenadas, el sistema estará descrito por 3n coordenadas, pero puede haber ligaduras entre estas coordenadas, de modo que al final tendremos un subespacio, lo que llamamos matemáticos una subvariedad, cuyos puntos, que son las posiciones del sistema, vienen determinados por n coordenadas, que es lo que Lagrange llamó coordenadas generalizadas. Lagrangiano es una función de esas coordenadas generalizadas y de las velocidades, y la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema. Para hacerse una idea de lo que es un espacio de configuración, he puesto aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, pues un péndulo colgado de un raíl sobre el que se puede mover. Las posiciones de ese péndulo están determinadas por la distancia desde la pared al punto desde el que coloca el péndulo y por el ángulo del péndulo con la vertical, phi. La correspondencia no es bidectiva con las posiciones, pero podemos quedarnos con esta banda entre 0 y 2pi y 0 y la longitud del raíl, y entonces lo que vemos es que puntos como por ejemplo x0 y x2pi menos una cantidad pequeña están lejos en el plano, pero sin embargo son posiciones próximas. Y esto, para resolver esta situación y que haya una buena correspondencia, lo que hacemos es pegamos los lados de ese rectángulo y obtenemos un cilindro, de tal manera que este es nuestro espacio de configuración, R por S1. Esta es la esencia de la construcción de las coordenadas generalizadas de Lagrange. Este es otro ejemplo con un péndulo doble, cuyo espacio de configuración será un círculo por un círculo, lo que llamamos un toro. La gran obra de Lagrange es el Tratado de la Mecánica Analítica, y es interesante destacar que en el prólogo de este libro, Lagrange escribe: no se contarán figuras en este trabajo, los métodos que yo expongo no requieren ni construcciones ni argumentos geométricos o mecánicos, sino solo operaciones algebraicas sujetas a un curso regular y uniforme. Y efectivamente no hay figuras en su libro. Estas son las ecuaciones, esa ecuación 1 son las ecuaciones de Euler-Lagrange para la mecánica, son ecuaciones fundamentales para el estudio de la misma. La mecánica hamiltoniana es una reformulación de la mecánica clásica desarrollada por William Hamilton, y no necesita de la mecánica lagrangiana para obtener las ecuaciones del movimiento, y lo que condujo al nacimiento de la llamada hoy en día geometría simplética y mecánica simplética. La diferencia fundamental con la mecánica de Lagrange es que en vez de obtener en ecuaciones diferenciales de segundo orden en un espacio de configuración de dimensión n, se obtienen 2n ecuaciones diferenciales de primer orden en un espacio de fases de dimensión 2n. El hamiltoniano es la energía cinética más la energía potencial, y a partir de manipulaciones algebraicas se encuentran las ecuaciones que cumplen las curvas que satisfacen el movimiento, donde las Q representan las posiciones y las P representan los momentos. Es interesante que si dos funciones están definidas sobre el espacio de fases, se puede hacer esa construcción algebraica, lo que se llama el cochete de Poisson. Poisson es otro de los grandes nombres para las matemáticas y para la mecánica, que tiene una serie de propiedades que satisface una identidad que se llama identidad de Jacobi, que es una identidad importante que luego veremos que tiene su interés.
de tal manera que los tres grandes nombres asociados a la mecánica hamiltoniana son Hamilton, Poisson y Jacobi. La geometría entra introduciendo una forma bilineal, que es la que tienen ahí expresada, que permite obtener las ecuaciones del movimiento dado un hamiltoniano cualquiera en el sistema. Y esto es lo que se llama una forma simplética, tiene unas propiedades de antisimetría y de maximalidad de rango, y es la que está detrás de las ecuaciones de Euler-Lagrange. De la manera que esa ecuación que tenemos ahí es una manera de escribir de manera diferente las ecuaciones de Euler-Lagrange y las ecuaciones de Hamilton. Es importante que cualquier espacio que tenga una forma como estas, que llamamos simplética, localmente siempre se puede escribir de esta manera, siempre se pueden encontrar coordenadas Qs y Ps, posiciones, momentos, de tal manera que la forma se escribe de esa manera canónica. Eso es un teorema aprobado por Gaston Darboux, que son todos los grandes nombres en la geometría y en la mecánica. Y todas las propiedades de la conservación de la energía en el movimiento, de la conservación del volumen, etcétera, todas surgen de manera casi mágica de la geometría que hay detrás de estos sistemas. También la geometría permite desarrollar la mecánica lagrangiana de una manera sintética y conectar las ecuaciones de Euler-Lagrange con las ecuaciones de Hamilton vía la transformación de Legendre, que transforma posiciones y velocidades en posiciones y momentos. La importancia de la geometría en la descripción de la mecánica es muy importante. En esta memoria hemos introducido dos aplicaciones. Una es a la teoría de reducción simplética, que se trata de cómo reducir el número de ecuaciones a integrar, a resolver, porque el problema en mecánica es integrar, encontrar las soluciones de las ecuaciones del movimiento. Entonces, la reducción simplética permite reducir el número de ecuaciones a integrar y reconstruir después las soluciones de las ecuaciones originales, usando lo que se llama la aplicación momento, que es una extensión natural de los conceptos de momento lineal y momento angular clásicos de la mecánica. La otra aplicación importante de la geometría a la mecánica es la teoría de Hamilton-Jacobi, que es una ecuación que aparentemente es más complicada de resolver que las ecuaciones originales, pero que en muchos casos nos da de manera milagrosa la solución del problema en cuestión. La geometría ha permitido desarrollar una teoría de Hamilton-Jacobi pues, para muchas otras situaciones, pues, por ejemplo, para sistemas monónomos, que ahora diré brevemente en qué consisten, o teorías clásicas de campos, sistemas lagrangianos singulares, sistemas hamiltonianos con simetrías, etc. La geometría es lo que ha permitido estos nuevos desarrollos. Otra de las aplicaciones de la geometría que se describen en la memoria es al estudio de los lagrangianos singulares o lagrangianos degenerados y al desarrollo de la teoría de ligaduras de Dirac-Berman. Existen lagrangianos que no son del tipo mecánico, son degenerados. La matriz hessiana de las velocidades no es regular, de tal manera que las aceleraciones no se pueden expresar explícitamente en términos de posiciones y velocidades, y que fueron los considerados por Paul Dirac en su intento de cuantización del electromagnetismo, y dan lugar a la llamada teoría de ligaduras de Dirac-Berman. Esta teoría está maravillosamente dispuesta en un librito del propio Dirac, Lecturas sobre mecánica cuántica. Dirac encontró, y no voy a entrar en los detalles, pero encontró que las ligaduras que aparecían en el estudio de estos lagrangianos degenerados se podían clasificar en dos clases, primera clase y segunda clase. Primera clase es cuando el campo hamiltoniano correspondiente es tangente a la suela de ligaduras, y en otro caso es segunda clase, y de tal manera que se puede obtener una familia de ligaduras clasificadas en primera clase y segunda clase, como está ahí en esta diapositiva, y construir un cochete que se llama el cochete de Dirac, donde esa matriz aparece es la inversa que se obtiene con los cochetes de Poisson de las ligaduras de segunda clase. Y este cochete tiene las propiedades importantes de que sigue dando la evolución de cualquier observable, que es el cochete de Dirac del observable con el hamiltoniano. Las ligaduras de segunda clase se convierten en Casimirs, es decir, son
invariantes para cualquier función G y el cochete de Dirac de dos ligaduras de primera clase es el cochete lineal de Poisson. Entonces, lo interesante de este caso es, aparte de las aplicaciones, es que introduce un nuevo tipo de estructura, que es la estructura de cochete de Poisson. Podemos tener una variedad que tenga un cochete de Poisson sin que sea simplética. Y eso lleva a estudiar variedades de Poisson, que son variedades que también han desempeñado un papel muy importante en las aplicaciones a la mecánica. Otra aplicación fundamental de la geometría a la mecánica es en el estudio de la llamada mecánica andolónoma. Mecánica andolónoma, aquí tienen un ejemplo, un disco, por ejemplo, que rueda sobre una superficie rugosa sin resbalar. Eso quiere decir que el sistema está escrito por un lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial, pero aparecen unas ligaduras debido precisamente a esa condición de no deslizar. Este tipo de sistemas no es un sistema lagrangiano en el sentido usual, no es un sistema hamiltoniano en el sentido usual, pero la geometría permite desarrollar y obtener las ecuaciones. Estos, por ejemplo, son un patinete, un snowboard y lo que se llama la piedra atlética, que son sistemas no holónomos que no tienen el tratamiento adecuado con los sistemas hamiltonianos o lagrangianos. Y en este campo pues hemos hecho contribuciones en los últimos años y ha habido un repunte del estudio precisamente cuando la geometría se introdujo a principios de los años 90 del siglo pasado con un artículo similar de nuestro colega Jair Collier de Brasil. Las ecuaciones no son, aquí las pueden ver, no son las ecuaciones Euler-Ernst tradicionales, sino que aparecen las fuerzas de ligadura en acción. Otra utilidad de la geometría en la mecánica es también las aplicaciones a la teoría del control óptimo. Se usa entonces un tipo de geometría que es una extensión de la geometría simplética, que se llama geometría presimplética, cuando la forma no es regular, y se puede desarrollar un algoritmo similar al algoritmo de Dirac y Bellman, y es una manera diferente de atacar el problema en vez de utilizar el principio de Pontryagin. Otro campo en donde la geometría ha tenido una importancia excepcional es en la llamada mecánica discreta. En los últimos 25 años ha habido un gran interés en la construcción de integradores geométricos para sistemas mecánicos basados en una discretización de los principios variacionales, que se conocen como integradores variacionales y son la consecuencia de la confluencia de dos ramas de las matemáticas, la integración geométrica y la mecánica geométrica. Y aunque se han sido considerados preferentemente para sistemas conservativos, su extensión a otros casos de interés ha resultado relativamente sencilla y con considerables aplicaciones, por ejemplo, a sistemas disipativos, sistemas sujetos a ligaduras holónomas y no holónomas, sistemas especialmente dependientes del tiempo, teoría del control óptimo, etc. En todos estos ejemplos se prueba un excelente comportamiento a largo plazo y la preservación de las estructuras geométricas subyacentes al sistema. Muchos de estos avances se ha utilizado la geometría diferencial y más recientemente ha habido una propuesta a principios de los 90 del siglo pasado por Alan Weinstein, que hemos dado a llamar el programa de Alan Weinstein, que es desarrollar la mecánica en un contexto mucho más general que el que se utilizaba hasta este momento con la geometría diferencial más clásica, en el marco de los llamados algebroides de Lie, que son extensiones naturales de filados tangentes y de las álgebras de Lie, que son la extensión natural donde se desarrolla la mecánica. Como una primera aplicación, pues se ha conseguido desarrollar una teoría de geometría Jacobi para sistemas mecánicos no holónomos, cosa que había sido un objeto de interés durante muchísimos años. Los algebroides de Lie son los objetos infinitesimales asociados a lo que se llaman grupoides de Lie, que extienden el concepto de grupo de Lie, y también ha tenido importantes aplicaciones tanto en la integración geométrica como en la teoría constitutiva de materiales de mecánica de medios continuos. No voy a entrar en los detalles técnicos de lo que son grupoides de Lie, algebroides de Lie,
pero simplemente decir que a medida que se va avanzando en el desarrollo de la mecánica, pues se ve que métodos más sofisticados producen aportaciones importantes con la desventaja de tener que estudiar estos métodos más avanzados, y siempre se encuentra una resistencia a que la gente utilice estos métodos más avanzados, pero están dando sus resultados. Quisiera terminar con un repaso de cómo está esta rama de investigación, lo que llamamos mecánica geométrica en España. Creemos que goza de una excelente situación, con grupos que vienen de orígenes diversos, que se han organizado en una red temática de geometría mecánica y control, en el que participan muchas universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nos cabe el orgullo de que el referente internacional de la disciplina es esta revista Journal of Geometry Mechanics, en la cual el grupo español ha tenido muchísimo peso para ponerla en marcha. Y sin más, acabo aquí mi exposición dándole las gracias por su atención. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Pedro Luis García Pérez para contestar al señor de León Rodríguez en nombre de la Academia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. He de agradecer a esta Real Academia de Ciencias el que me designara para en su nombre dar la bienvenida al excelentísimo señor don Manuel de León Rodríguez en este acto de su recepción como académico de número. Mi satisfacción es grande por tratarse de un viejo amigo con el que he tenido a lo largo de más de 30 años intereses comunes en geometría diferencial y su aplicación a la física, así como haber ejercido ambos en épocas diferentes tareas de dirección en la matemática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Real Sociedad Matemática Española. No deja de ser una feliz coincidencia que nuestro nuevo académico suceda en la medalla número 36 al excelentísimo señor don José Javier Etayo Miqueo, especialista también en geometría diferencial y en su día director del Instituto Jorge Juan de Matemáticas del CSIC y presidente de la RESME. A ello se ha referido con cariño y respeto el profesor de León en su discurso, al considerar al actual ICEMAT como el heredero natural tanto del Jorge Juan como del Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta de Ampliación de Estudios. Manuel de León nació en Requejo de Sanabria, Zamora, en 1953. En 1975 se licenció en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela con la máxima calificación, doctorándose con sobresaliente cum laude por la misma universidad 3 años después con una tesis de título Conexiones y estructuras polinómicas en el fluido tangente de orden 2 que le dirigió el profesor don Enrique Vidal Abascal. De 1975 a 1986 fue ayudante de clases prácticas, encargado de curso, profesor adjunto contratado y profesor titular de Geometría y Topología en la Universidad de Santiago de Compostela, habiendo tenido la fortuna de realizar su trabajo en el Grupo de Investigación de Geometría Diferencial creado a fines de los años 50 por el profesor Vidal, a quien se debe el establecimiento de los estudios de matemáticas en esa universidad. A ello se ha referido con admiración nuestro nuevo académico al resaltar la gran visión de futuro del profesor Vidal al haber iniciado una fructífera colaboración internacional con sus famosos congresos de geometría diferencial, así como haber llevado a buen puerto a través de sus primeros discípulos y sucesores ramificaciones de esta escuela a otras universidades españolas, como Valencia, Granada, La Laguna, Murcia, País Vasco y Sevilla. En 1986, Manuel de León obtuvo una plaza de investigador del CSIC en el área de matemáticas, incorporándose a la Confederación Española de Centros de Investigación Matemática y Estadística, CECIME,
que yo presidía en esos años. Esta confederación, creada en 1984 por el entonces presidente del CSIC, don Enrique Trillas, tenía como principal objetivo unificar la investigación matemática del CSIC con la que se realizaba en los llamados Centros Coordinados de las Universidades Españolas. Al no conseguir este proyecto el éxito deseado, la CECIME se disolvió en 1989, pasando la matemática del CSIC por un periodo de indefinición hasta que fue ubicada en lo que se llamó Centro de Matemáticas y Física Fundamental. No es de extrañar que ante esta situación de inestabilidad el joven Manuel de León se impusiera como reto el crear en el CSIC un instituto de matemáticas propio de alto nivel, lo que finalmente logró en 2007 con la creación del ICEMAT. Ya profesor de investigación desde 2004, fue el primer director de este centro entre 2007 y 2015, habiéndolo llevado con su buen hacer y dedicación al alto nivel del que actualmente goza. En este sentido, es una buena noticia el que nuestro nuevo académico se haya hecho cargo otra vez de la dirección del ICEMAT desde el pasado 2 de septiembre. La supresión de la CECIME afectó de un modo muy especial a la RESME, la cual tuve el honor de presidir entre 1982 y 1988. Hasta entonces, esta institución había vivido bajo la cobertura del Jorge Juan I y de la CECIME después, pero tras la disolución de esta última, el CSIC se desentendió totalmente de ella. Este hecho, unido a otras circunstancias, desencadenó finalmente un proceso de reconstitución de la RESME en 1996, en el que Manuel de León jugó un papel protagonista. Fue vicepresidente de la Junta Gestora constituida para ese efecto, que presidió don Antonio Martínez Naveira. Fue codirector refundador con José Luis Fernández y Alfonso Romero de la revista Gaceta Matemática. Formó parte de la comisión que elaboró los nuevos estatutos de la sociedad. Fue vocal electo desde 1996 hasta 2002 y vicepresidente de la primera Junta de Gobierno entre 2002 y 2005, siendo también promotor, junto con Raúl Ibáñez, de lo que actualmente es el mayor portal divulgativo de las matemáticas en español, Divulgomat. Desde todos esos puestos, Manuel de León realizó una importante labor al servicio de la RESME, que sin duda alguna contribuyó decisivamente a la conversión de esta institución en la prestigiosa sociedad que es hoy. A esta gran labor al servicio de la comunidad matemática hay que añadir otras importantes actuaciones y responsabilidades de carácter internacional, entre las que destacan haber sido responsable de la reconstitución del Comité Español de la Unión Matemática Internacional, IMU, en 1998, promotor en 2003 de la fundación del actual Comité Español de Matemáticas, el CEMAT, del que fue presidente entre 2004 y 2007, presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en Madrid en 2006, y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de la Ciencia, ICSU, desde 2014. Paralelamente a esta importante labor profesional y representativa, Manuel de León ha desarrollado desde 1978 una brillante actividad investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela, el CSIC, y en las Universidades Federal Fluminense de Brasil, Calgary, Ghent, Mannheim, Lille, La Laguna y Carlos III de Madrid, en las que fue profesor visitante. Centrado en la geometría diferencial y en la mecánica geométrica, sus áreas de interés preferente han sido, entre otras, la geometría de los fibrados tangentes de orden superior y de las referencias, las variedades casi keulerianas no keulerianas, las variedades simplécticas, cosimplécticas y de Poisson, los grupoides y algebroides de Lie y su aplicación a la mecánica y la física de los medios continuos, la formulación de Hamilton-Cartan de la mecánica y los medios continuos, la mecánica no holónoma y la teoría del control óptimo, la reducción lagrangiana y hamiltoniana de los sistemas con simetrías, la mecánica discreta y, en los últimos años, la teoría de Hamilton-Jacobi y sus diferentes ramificaciones. En todos estos temas, nuestro nuevo académico ha desarrollado una importante labor investigadora
que ha sido muy bien difundida y valorada internacionalmente. Sus trabajos han dado lugar a más de 250 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, 4 libros, unos 180 congresos, un centenar de conferencias y más de 20 cursos especializados. En el aspecto formativo hay que destacar la dirección de 10 tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación, que pone de manifiesto el interés que Manuel de León ha tenido siempre por la enseñanza universitaria. Ha participado en numerosos proyectos de investigación internacionales, nacionales y autonómicos, 25 de ellos como investigador responsable, donde ha demostrado sobradamente su aptitud para liderar equipos de investigación científica. Cabe destacar también su labor como miembro de los comités editoriales de diferentes revistas internacionales, tales como Report of Mathematical Physics, Journal of Geometry and Symmetry in Physics y Journal of Geometric Mechanics, de la que es fundador y editor jefe. Asimismo, ha participado en diversos comités de evaluación científica, entre los que destacan la ANEP, de la que fue coordinador de matemáticas, la ANECA y el PESC Comité de la European Science Foundation. Manuel de León ha sido galardonado con importantes premios y distinciones. Premio a la investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Calgary en 2000, socio de honor de Agapema en 2006, académico correspondiente y académico numerario de nuestra Academia en 2005 y 2013 respectivamente, medalla de Ciencia en Acción en 2009, académico correspondiente de la Academia Canaria de Ciencias en 2013 y medalla de la RESME en 2017. Tras este breve resumen del historial de Manuel de León, cumplo gustoso con mi segunda misión en este acto, que conforme a la costumbre es glosar el discurso del nuevo académico. En la espléndida disertación que acabamos de oír, Manuel de León ha hecho una atinada descripción de lo que desde los años 50 del pasado siglo ha dado en llamarse mecánica geométrica. Tras una breve introducción histórica de la mecánica desde la antigüedad griega hasta Galileo y Newton, el profesor de León se detiene en las formulaciones de Lagrange y de Hamilton de la mecánica analítica, primer cuerpo de doctrina de la mecánica que pronto llegó a convertirse en el fundamento mismo de gran parte de la física clásica. Y es precisamente la expresión de esta doctrina en el lenguaje de la geometría diferencial moderna, que surge en la década de los 50 con la introducción rigurosa del concepto de variedad diferenciable, lo que se conoce con el nombre de mecánica geométrica. Su punto de partida preciso fue la caracterización del espacio de los momentos de la mecánica de Hamilton como una variedad simpléctica, donde el movimiento de un sistema regular conservativo viene dado por el flujo simpléctico asociado a su energía. En particular, en el caso del fibrado cotangente de una variedad con su métrica simpléctica canónica, la transformación de Legendre permite trasladar esta estructura al espacio de las velocidades del sistema, obteniéndose de este modo una expresión intrínseca de la formulación lagrangiana del mismo. Todo ello es expuesto con sencillez y claridad en los apartados 4 y 5 del discurso, ocupándose el resto del mismo de una serie de temas principales de la doctrina elegidos convenientemente para su mejor ilustración. Así, en los apartados 6 y 7 se tratan 3 temas muy representativos de la mecánica hamiltoniana, a saber, la reducción simpléctica, la teoría de Hamilton-Jacobi y los sistemas singulares. La formulación moderna del primer tema, cuyo principal objetivo es reducir el estudio de un sistema mecánico al espacio cociente por la acción de sus simetrías, se inició a principios de los años 60, en pleno auge de la mecánica geométrica, con el estudio de la aplicación momento desarrollado por Smail para tratar el problema de los n-cuerpos en mecánica celeste. De hecho, fue este autor el primero en destacar la importancia del concepto de aplicación momento y de las construcciones cociente en mecánica geométrica. El punto de partida de la doctrina lo constituye un celebrado teorema debido a Meyer, Marsden y Weinstein de 1973-74, que Manuel de León enuncia con precisión para los sistemas con un número finito de grados de libertad. De especial interés
son las generalizaciones de esta doctrina a las variedades de Poisson, las variedades de contacto y de Jacobi y las variedades kehlerianas e hiperkehlerianas, donde Manuel de León y sus colaboradores han hecho contribuciones notables. En cuanto al segundo tema, en el que Hamilton y Jacobi, inspirados en la óptica de Huygens, caracterizaron el movimiento de un sistema mecánico como las curvas características de su famosa ecuación en derivadas parciales, nuestro nuevo académico hace una bella presentación intrínseca del mismo que le ha permitido extender la teoría a muchas otras situaciones: sistemas nolonómos, campos y medios continuos, sistemas hamiltonianos con simetrías, etc. El tercer tema, por último, se ocupa de la teoría de ligaduras de Berman y Dirac de los sistemas singulares, siguiendo la versión establecida a fines de los años 70 por Gotay y Nester, que Manuel de León aplica en el apartado 9 del discurso a los problemas de control óptimo. Siendo hasta aquí el tono del discurso marcadamente hamiltoniano, los apartados 8, 9 y 10 del mismo son una buena ilustración del punto de vista lagrangiano de la mecánica geométrica. Esta formulación fue, de hecho, muy tratada en los años 70 y principios de los 80 en el lenguaje de la geometría diferencial moderna, dando lugar a lo que desde entonces se conoce como formalismo de Hamilton-Cartan del cálculo de variaciones, tema al que nuestro nuevo académico ha contribuido con numerosas publicaciones y 3 libros. Especialmente importante es el aspecto no holónomo de la doctrina, tanto en su versión no holónoma propiamente dicha, basada en el principio de D'Alembert-Chataev, como en su versión bacónoma, Variational Axiomatic Kind Approach to Mechanics. La primera es tratada en el apartado 8, en el que el formalismo de Hamilton-Cartan correspondiente se traduce en una estructura casi Poisson de la mecánica nolonoma, que fue introducida por Van der Schaaf y Maske en 1994 y formulada geométricamente por Manuel de León y sus colaboradores en 1999. Y la segunda, en el apartado 9, en el caso de los problemas de control óptimo, donde el formalismo hamiltoniano se obtiene de un modo natural mediante la aplicación de la teoría de ligaduras de Berman y Dirac. En el apartado 10, por último, Manuel de León hace una presentación clara y bien documentada de la mecánica discreta, tema al que nuestro nuevo académico ha contribuido con valiosos trabajos, especialmente en mecánica no holónoma y en la teoría del control óptimo. Volviendo al comienzo de estos comentarios, donde me he referido a la versión de la mecánica lagrangiana sobre los fibrados tangentes a partir de la formulación simpléctica de la mecánica hamiltoniana sobre los fibrados cotangentes vía la transformación de Legendre, el apartado 11 del discurso se ocupa de la generalización de esta doctrina a los algebroides de Lie, según la teoría propuesta en 1996 por Alan Weinstein en su célebre artículo Lagrange Mechanics and Groupoids. Es este un tema por el que Manuel de León y sus colaboradores, Eduardo Martínez y Juan Carlos Marrero, se han sentido especialmente atraídos a lo largo de casi 20 años, habiendo obtenido resultados importantes sobre el mismo, tanto en mecánica como en teoría de campos. La observación clave de esta generalización es que se reproduce exactamente la situación del caso ordinario sin más que sustituir la estructura simpléctica de los fibrados cotangentes por la estructura de Poisson de los algebroides de Lie duales. Los nuevos sistemas mecánicos así obtenidos son de gran interés en mecánica geométrica. Baste citar, por ejemplo, la reducción de Lagrange-Poincaré de una lagrangiana sobre un fibrado tangente, invariante por la acción de un grupo de Lie de simetrías, al correspondiente espacio cociente, que desde el nuevo punto de vista admite una formulación de Hamilton-Poisson, a partir de la cual se puede reconstruir la dinámica del problema original. El resto del apartado está dedicado a la extensión del punto de vista weinsteiniano a la mecánica discreta, mediante la utilización de los grupoides de Lie en lugar de los algebroides de Lie. El discurso concluye con una oportuna referencia a la situación actual de la mecánica geométrica en España, destacándose las importantes actividades de la red temática de geometría, mecánica y control, así como la edición desde hace 10 años de la revista Journal of Geometric Mechanics, que bajo la eficaz dirección de nuestro nuevo académico ha llegado a convertirse en una de las revistas internacionales más prestigiosas de esta materia.
Estos son, a grandes rasgos, señoras y señores, los méritos del profesor de León. Atendiendo a ellos, en febrero de 2005 fue nombrado académico correspondiente de la sección de Exactas de esta Real Academia y en mayo de 2013 fue elegido académico numerario. Con su discurso de hoy, toma estatutariamente posesión de su plaza en esta casa, en la que estoy seguro seguirá prestando excelentes servicios. Querido Manuel, en nombre de la corporación te doy mi más cordial bienvenida. Muchas gracias. El señor de León Rodríguez se servirá acercarse para recibir la medalla y el diploma que le acredita como académico de número. El excelentísimo señor don Manuel de León Rodríguez se sentará entre sus compañeros en señal de toma de posesión. Se levanta la sesión. ¿Nos ha sentado?